Con este video aprenderás a crear animaciones usando Harmony Toonboom, uno de los mejores softwares para animación 2D y el favorito por muchos estudios para la elaboración de series e inclusive películas. Hola, soy Fito y en este canal encontrarás cursos y tutoriales de ilustración y animación digital. Ahora comencemos. Bueno chicos, empezaremos ejecutando el programa. En esta primera ventana que nos aparece, elegimos trabajar sin conexión. La primera opción es más utilizada para estudios de animación, en la que se trabaja varias computadoras en un solo proyecto. Luego, en interfaz de creación de nuevo documento. En abrir escena nos aparecerán los últimos documentos que hayamos hecho. Y en este lado, en crear nueva escena, tenemos todos los parámetros para crear la nueva escena, que será la nueva animación. En nombre la podemos renombrar. Por ejemplo, voy a escribir ciclo correr, ya que es el ejemplo que vamos a ver para este video. En ubicación, si hacemos clic en examinar, elegiremos el destino. Y luego selecciona carpeta. Finalmente, si deseamos en Full HD, elegimos el HDTV en 1080 y en la animación siempre se trabaja en 24 FPS. Si desean cambiar el formato, desde acá lo pueden elegir. Hecho esto, haremos clic en Crear escena. Para el video estoy utilizando la versión 21.1, pero no importa la versión de Harmony Toonboom que ustedes tengan instalado, ya que la interfaz es prácticamente idéntica y las herramientas no varían entre versiones. Para que entiendan el programa. Al lado derecho encontramos la barra de herramientas, donde estarán ubicadas cada una de las herramientas tanto de dibujo como de selección. En la parte inferior encontramos la línea de tiempo, que será donde ubicaremos las distintas capas y los frames que en conjunto armarán la animación. Luego a este otro lado tenemos algunos paneles. Si ustedes no ven algún panel del video, donde ustedes desean ubicarlo, elijan el símbolo de más y desde ahí pueden buscar el nombre del panel. De esta manera se ubicará en el panel donde hayan elegido. Todos estos paneles son redimensionables y con las flechas se pueden ampliar a toda la pantalla o reducir. En propiedades de herramienta encontraremos las distintas opciones de cada una de estas herramientas. Ahora, en la parte superior, yo tengo las opciones para reproducir el video, es decir, la animación, como también las opciones para ubicarme en qué frame y cambiar la velocidad de FPS. Generalmente por default, este panel aparece junto con la línea de tiempo. Yo lo prefiero tener en la parte superior, pero esto no afectará en la producción de una animación. Ahora comenzaremos con un proyecto. Primero necesitamos una imagen de referencia. Para importarla, nos vamos a Archivo, luego Importar, y desde acá podemos elegir imágenes. O también tenemos estos atajos, y haciendo clic en este símbolo, se nos abrirá el importador de imágenes. En Examinar, si hacemos clic, se abrirá nuestro explorador, y desde acá podemos elegir las imágenes a importar. Por ejemplo, voy a importar a esta que es mi versión de Wolverine. Luego dejamos las opciones tal como están y hacemos clic en aceptar. Es importante que en estas opciones activen importar como dibujo de mapa de bits de Toonboom, ya que de esta manera estos los podemos elegir con la herramienta selección. Primero seleccionamos la capa y luego al hacer clic podemos reubicarlo. La herramienta selección nos servirá tanto para desplazar un objeto como también para dimensionarlo. Y si deseamos dimensionarlo de manera simétrica, mantenemos la tecla Shift. También si desean voltearlo o girarlo, en sus propiedades, en operaciones, tenemos las opciones para girar o voltear. Todas las herramientas de Harmony utilizan shortcut, que serán los atajos de teclado. Para invocarlas podemos seleccionar directamente la herramienta o si no, presionar la letra más el Alt. Por ejemplo, la herramienta de selección se invocará con Alt S. En cambio, si presionamos solamente la letra sin el Alt, tendremos la herramienta de manera momentánea. Y si la soltamos, regresamos a la herramienta que hayamos seleccionado. A mi Wolverine, manteniendo Shift, lo reduzco y lo ubico en esta parte. Luego voy a importar una segunda imagen. Este es un ciclo de correr. Fast Run quiere decir correr rápido. Selecciono a su capa y luego con la herramienta de seleccionar le elijo manteniendo Shift la redimensión. Lo voy a ubicar en esta parte. Esta imagen servirá como referencia, ya que la animación que vamos a ver en este video es utilizando a este personaje que es mi versión de Wolverine, lo haremos que esté corriendo igual como el de esta imagen. Claro que le podemos dar algunos retoques, ya que las imágenes nos servirán de referencia, pero no necesariamente debemos de copiarlas igual. Ahora elijo la capa Drawing. Esta capa Drawing siempre se crea por default. Si deseamos crear capas, podemos hacer clic en el símbolo de más y luego elegir dibujo. O si no, con el shortcut Control R. Desde acá podemos elegir la capa. Harmony nos da dos opciones. Si deseamos, podemos cambiar de vectores a mapa de bits, como también separar las capas de línea y de color. Ahora, selecciono el primer frame de la capa Drawing, que será donde voy a hacer la animación. Así que la voy a renombrar a esta capa como animación.
En Harmony Toon Boom es de preferencia que ustedes no utilicen la tilde, ya que este programa suele crear algunos bugs o fallas cuando se utiliza las tildes. También donde ustedes lo guarden a su proyecto, es recomendable de que no usen tilde. Por ejemplo, si lo están guardando dentro de una carpeta animación, que esta no lleva tilde. Ahora, para comenzar con este ciclo de correr, lo primero que vamos a hacer es crear un frame. Frame, es decir, un fotograma. Selecciono la capa donde voy a dibujar, que va a ser la de animación, y luego hacemos clic en este símbolo. Este insertará un dibujo vacío. En este ya podemos comenzar a dibujar. Si lo que desean es que las demás capas queden opacas, podemos elegir este botón que es un foco. Al hacer clic bajará la opacidad de las demás capas, es decir, el nivel de transparencia. Si por ejemplo elijo la capa de Wolverine, ahora las demás capas son las que han bajado la opacidad. Esto nos permite ubicarnos mejor en qué capa estamos, como también dibujar por encima de las demás. Para dibujar tenemos dos opciones, la herramienta lápiz y la herramienta pincel. Sus opciones las encontrarán en el panel de propiedad de herramientas. La diferencia entre ellas básicamente es, con la herramienta pincel, si se dibuja un trazo y luego dibujo este mismo trazo, pero con la herramienta lápiz, aunque parezcan igual, si lo selecciono con la herramienta el editor de contornos, su shortcut es Alt-Q, vemos que el trazo que he dibujado con la herramienta pincel en realidad es un relleno, es decir, está siendo contorneado por el vector. En cambio, el que he dibujado con el lápiz es un solo vector, lo que nos permite modificarlo mucho más fácil. Si ustedes desean que su dibujo se vea más orgánico, pueden elegir la herramienta pincel. En cambio, si desean tener la posibilidad de poder modificar sus trazos, sería mejor que utilicen la herramienta lápiz. Para este video yo prefiero trabajar con la herramienta lápiz. Para tener más espacio, a la línea de tiempo, haciendo clic en la flecha, la voy a plegar. Ahora, analizamos la primera pose. Recuerden que si se vuelven en miembros de canal, haciendo clic en el botón unirme, podrán descargar este archivo junto con todo el material de mis videos. También así accederán a cursos exclusivos. Como vemos en esta imagen de referencia, el ciclo de correr están compuestas por estas dos líneas. La de abajo sería la línea del piso. Así podemos saber si el personaje está haciendo en las distintas poses contacto con el suelo. Y la línea superior es para ver si el personaje se mantiene a la misma altura o se está elevando. Esto es importante para que el ciclo de correr se vea natural. Como vemos en la primera, la pierna frontal está haciendo contacto con el piso, mientras que el personaje está totalmente inclinado. Entonces, primero voy a dibujar la cabeza de mi Wolverine. Pueden hacer el zoom in o zoom out con el scroll del mouse. Y para desplazarse dentro del lienzo, mantenemos presionado el espaciador. Ahora lo dibujaré y aceleraré el video. Algo muy práctico que nos permite Harmony es que cuando encontremos trazos que estén intersectando a otros, si deseamos eliminarlos, podemos mantener la tecla T. Luego hacemos un swipe rápido y de esta manera se eliminará la intersección. También si presionan la tecla E, invocarán al borrador. Recuerden que pueden deshacer con Control Z y por lo contrario rehacer con Control Shift Z. También con la herramienta del editor de contornos pueden elegir los nodos y así manejar de una manera más precisa al vector. Esta será la primera pose, así que lo selecciono con la herramienta de seleccionar y lo voy a ubicar en esta parte de abajo. Ahora si analizamos el ciclo de correr, este está compuesto por 5 poses. Quiere decir que dibujaremos a cada uno de los dibujos que corresponde a una pose y al unir las 5 se completará el ciclo de correr, dando la sensación de que nuestro personaje está corriendo. Acá, en la posición 1, sería la interpretación que he hecho de este Wolverine. Aunque los brazos están atrás, mientras que el de la referencia está adelante, este está manteniendo la misma posición de las piernas, que será la que respetaré en toda esta. Ustedes pueden adecuar sus personajes a estas referencias y a cada una de las poses. Ahora regreso a la línea de tiempo y selecciono el siguiente frame. Ahora vuelvo a hacer clic en este botón para crear un dibujo vacío. También su shortcut será Alt-Shift-R. De esta manera se crea un dibujo vacío. Ahora para ver cómo estaba el anterior dibujo, activamos el papel de cebolla haciendo clic en este símbolo. Al rango de este papel de cebolla lo podemos modificar ya sea para aumentar o disminuir haciendo clic en estos botones. Ahora regreso, pliego el panel de línea de tiempo y analizo cómo es la siguiente posición. Como vemos, la pierna que está atrás ahora está pasando por delante, mientras que sigue haciendo contacto el mismo pie. Quiere decir que la altura del personaje sería la misma. Entonces, viendo el personaje, voy a ir dibujando, pero la cabeza seguirá exactamente igual. Así que retrocedo al anterior frame
Esto pues, lo podemos hacer con punto o coma para avanzar y retroceder entre frames. Y luego con la herramienta de seleccionar, selecciono a la cabeza. Esta es una de las grandes ventajas que tiene Harmony frente a otros programas, ya que nos permite seleccionar los vectores de manera independiente. Ahora presiono Control C para copiar, regreso al otro frame y presiono Control V para pegar. Ya que la cabeza va a seguir siendo la misma, esta la iré reciclando en cada una de las poses, es decir, la seguiré pegando en las demás poses. Ahora dibujaré al personaje tal como está en la siguiente pose. También voy a variar un poco la rotación de la cabeza. Cuando seleccionamos con la herramienta de seleccionar encontramos este punto. Este punto sería el punto de anclaje, a partir del cual va a rotar nuestro objeto seleccionado. Por ejemplo, si lo ubico en esta parte, ahora la rotación será en ese punto. Voy a girarle ligeramente la cabeza y dibujaré la siguiente pose. Ahora, para la pose 3, el personaje, ya como vemos, comenzó a impulsarse, por lo que ya ninguno de los dos pies está haciendo contacto con el piso. Por ende, el personaje estaría más levantado. Para tener una idea dónde está el suelo, pueden activar el panel guías. Para ello, hacemos clic derecho sobre la parte del panel y luego hacemos check en guías de alineación. De esta manera tendrían este panel. Yo voy a agregar una guía horizontal y luego con la herramienta de selección la voy a ubicar en el suelo. De esta manera ya voy a tener una idea dónde está el suelo. También para que no se modifique por error, luego hacemos clic en el candado. Ahora regreso a la línea de tiempo, selecciono el tercer frame, que será para la tercera posición, e inserto un dibujo vacío. Ahora a rango lo voy a disminuir un poco para que solo se vea el dibujo anterior. Pego la cabeza de mi Wolverine, lo ubicaré tal como estaba y ahora lo dibujaré en la siguiente pose. Primero lo dibujaré en la pose y luego lo seleccionaré a todo el personaje para que esté un poco más arriba del suelo. Ahora que ya lo tengo dibujado, ahora selecciono la cabeza y la voy a rotar un poco. Ahora selecciono a todo el dibujo y luego, teniendo elegida la herramienta selección, con Shift y presiono la flecha hacia arriba. De esta manera avanza un espacio hacia arriba. Para que sea más notorio, lo subiré un poco más. Ahora en la 4. En la 4 se mantiene a la misma altura. La pierna que estaba flexionada la extiende y la otra la comienza a flexionar, preparándose para el aterrizaje. Así que regreso a la línea de tiempo, selecciono el siguiente frame, inserto un dibujo vacío, pego a la cabeza de mi Wolverine. Ahora lo ubicaré tal como estaba en el anterior dibujo. Y ahora lo dibujaré en esta siguiente pose. Finalmente, llegamos a la última pose. Esta cerrará el ciclo y es muy similar a la primera. Se mantiene a la misma altura, pero lo que varía será la posición de las piernas. Así que me iré al primer frame, selecciono a mi Wolverine, luego lo copio con Control C, luego inserto el quinto dibujo vacío y presiono Control V para pegarlo. Ahora lo que tengo que hacer es, voy a variar un poco la rotación del personaje, así que lo selecciono, lo inclino ligeramente hacia adelante, ya que por la inercia del salto se estaría yendo un poco adelante, y luego analizando las primeras piernas, ahora lo dibujaré tal como están las piernas de esta referencia en la quinta pose. De esta manera ya estaría terminado el ciclo. Para ver cómo está quedando, nos ubicamos en el último dibujo, es decir, en el quinto frame, y luego en las opciones para reproducir elegimos detener. De esta manera se ubica, o si no, lo podemos escribir de manera manual, el frame 5. Ahora activamos esta opción que será para la reproducción en bucle, es decir, que se repite indefinido, y hago clic en play. De esta manera ya podemos ver que el personaje está corriendo. Ahorita está hecho en frame by frame, y eso quiere decir que cada pose clave está hecha en cada uno de los dibujos, pero es muy rápido. En la animación se trabaja en 24 FPS. Quiere decir 24 fotogramas por segundo, pero esto no necesariamente quiere decir que sean 24 dibujos por segundo. En los estudios de animación generalmente se trabaja en twos, quiere decir que se utilizará un dibujo durante 2 frames, quiere decir una pose clave por cada 2 frames. También, por ejemplo, en la animación de tipo anime se trabaja en threes, quiere decir que será una pose clave cada 3 frames. Las poses claves también se les suele nombrar como keyframe o fotograma clave. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya que el movimiento es rápido, ya que el personaje está corriendo, lo voy a trabajar en twos, quiere decir un keyframe cada 2 frames. Para ver cómo estaría quedando, podemos hacer la simulación seleccionando los FPS. Ahorita que está en 24, lo voy a cambiar a la mitad, que es 12, ya que la exposición de cada uno de los dibujos será por 2 frames. Ahora hago clic en play. De esta manera ya vemos que se ve un poco más pausado, pero también ya se puede apreciar mejor el movimiento de este personaje. Con esto ya estaría terminado su ciclo de correr.
Entonces, como hemos analizado que lo que necesito es trabajar en 12, es decir, en 2, regreso los FPS a los 24 y ahora a cada uno de los frames, presionando la tecla más, le insertaré un fotograma, es decir, expandiré su exposición a 2 frames. De esta manera, como vemos, cada uno de los dibujos ahora dura 2 frames. Ahora al rango lo aumento y teniendo ya en 24, que será la velocidad de todo el documento, ya tengo el ciclo terminado. Ahora voy a hacer un pequeño cleanup, que será limpieza del dibujo, para corregir algunos trazos y el dibujo en sí. Ahora que ya pulí algunos de los dibujos, comenzaré a pintar. Para ello podemos pintar directamente en la animación, pero Toon Boom nos presenta la capa de línea y la capa de color. Quiere decir que los dibujos, el trazo, se guardarán en la capa de línea y en la subcapa de color se guardará todo el color. Esto también nos permitirá crear efectos y separar las líneas del color. Si ustedes lo desean, pueden trabajar directamente en línea, pero mi consejo es que siempre respeten los dibujos en línea y el color en color. Ahora, con la herramienta de seleccionar, activo esta casilla, que lo que hará es aplicar al resto de fotogramas. Luego, selecciono y como vemos han seleccionado todos los dibujos. Finalmente, hago clic en este símbolo. Lo que hará es pasar los trazos a la subcapa de color. También este botón lo encontraremos dentro de las propiedades de selección. Hecho esto, vuelvo a desactivar este botón. Ahora, si selecciono la subcapa de color, vemos en color azul que ya están copiados todos los trazos en la subcapa de color. Entonces, teniendo seleccionado la subcapa de color, me iré al panel de color. Desde acá crearé una paleta de color para mi Wolverine. Entonces hago clic en más y luego esta la renombro como Wolverine. Luego hago clic en aceptar. De esta manera se ha creado su paleta de color. Ahora desactivo el foco para ver la opacidad completa de las demás capas y crearé los colores que necesito para este Wolverine. Hago doble clic sobre el color y desde acá podemos seleccionarlo. En la parte de arriba podemos modificar la saturación y desde así seleccionamos colores. O si no, podemos activar el botón de Hue y al hacer clic será más fácil seleccionar un color. También, si ustedes desean mayores preferencias, pueden ir al modo de varias ruedas y desde acá seleccionar el color. En este caso, voy a copiar los colores que ya tengo. Entonces me voy a la herramienta de cuentagotas, que está ubicada justo al lado del color, y luego con un clic sostenido, arrastro y suelto donde deseo tener el color. Este sería el amarillo, así que lo renombro como amarillo. Luego hago clic en más para crear otro color. En este selecciono el azul de la visera, así que lo renombro como visera. Ahora vuelvo a añadir otro color y selecciono el color de piel y lo renombro como piel. Finalmente agrego el azul restante. Ahora que ya tengo toda la paleta de color, regreso al dibujo. Recuerden que tengo seleccionado la subcapa de color y luego con la herramienta de pintar hago un clic sostenido y tenemos distintas opciones. Yo les recomiendo que para pintar utilicen el de área no pintada. Esto permitirá que cuando pinten, por ejemplo, si pinto este amarillo, ahora si seleccionan otro color, no pintará sobre las áreas ya pintadas, pero sí pintará sobre las que no lo están. Por ejemplo, seleccionan y pintan y está pintando más de lo debido, quiere decir que en alguna parte el vector no está cerrado. Harmony nos ayuda brindando de color amarillo los nodos que no están cerrados, pero también debemos de revisarlo de manera manual. Por ejemplo, en este caso, como vemos, la visera no está cerrada. Hay un espacio entre los dos vectores. Entonces, para cerrarlo, utilizaremos la línea invisible. Para ello, hacemos clic sostenido y luego elegimos línea vectorial transparente. Su shortcut es la tecla V. Así que presiono la tecla V, lo cierro y luego lo suelto. Ahora sí, si pinto, solamente estaría pintando dicha área. También, otro modo que tenemos, si nos vamos a las propiedades de herramienta, podemos volver a activar esta casilla. Lo que hará es pintar el resto de fotogramas. A veces esta opción, cuando el dibujo es muy sencillo, trabaja de una manera correcta y otras veces no, por lo que lo tendrían que desactivar. Por ejemplo, si ahora elijo el color de la visera y lo pinto, ahora si lo muevo, como vemos, se ha pintado en el resto de fotogramas. La parte mala es que, como la visera no está totalmente cerrada en el resto de los fotogramas, se ha pintado también la parte del casco, por lo que voy a presionar Control Z para deshacer, y en las propiedades voy a desactivar esta opción. Lo recomendable es cuando pinten es que pinten por color. Quiere decir que si seleccionan, por ejemplo, el color amarillo, pinten el color amarillo de todo el personaje. En las áreas que pinta más, lo cerramos, y de esta manera ya pintará solo el área deseada. Luego pasaremos al siguiente dibujo, y igual, pintaremos solamente el área de ese color. Esto lo haré con todo el personaje y aceleraré el video. Una vez hayamos terminado de pintar todos los frames de dicho color, pasamos a otro color.
Por ejemplo, el de los ojos. Voy a crear el color para los ojos y luego voy a seleccionar con el cuentagotas dicho color. Ahora pinto en cada uno de los frames dicho color. Este proceso lo iré haciendo con cada uno de los colores hasta terminar de pintar a todos los frames. Listo, ya tengo terminado de pintar a todo el personaje. Una de las ventajas que trae Harmony es que a los colores los podemos cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, si hago doble clic sobre el color amarillo y luego lo cambio a verde, se habrá cambiado en toda la animación donde hayamos utilizado dicho color. También, por ejemplo, voy a cambiar el color de la visera y lo voy a volver hacia los rojos. Ahora si hago clic en play, veremos que todo el personaje se ha cambiado. Ahora presionaré Control Z para deshacer. Ahora, fácilmente podemos hacer que el personaje corra de un punto A a un punto B. Para ello, primero, para este ejemplo, por ejemplo, voy a extender toda la animación hasta el frame 60. Para que se copien esta ubicación de cada una de las poses, seleccionamos a todos estos frames, es decir, a los 5 dibujos, y luego elegimos clic derecho. Luego buscamos la opción de crear ciclo, y en número de ciclo ponemos cuántas veces deseamos que se repita. 1 quiere decir que una sola vez está el dibujo. Como deseo que se repita varias veces, voy a colocar de 6 para que se repita 6 veces, hago clic en aceptar, y de esta manera ya lo he completado. Ahora, para ubicar al personaje desde el punto A, ubico el cabezal en el primer frame y luego creo un PEG. Se crea haciendo clic en este símbolo. El PEG lo que nos permitirá es crear una posición clave. Esto lo haremos con la herramienta de transformar. Lo seleccionamos y luego ubico al personaje en esta parte. También para que no me estorbe el resto de capas, las voy a ocultar haciendo clic en estos ojos. Luego me ubicaré al final de la animación, es decir, en el frame 60, y ubicaré al personaje en esta parte, como que está saliendo de la pantalla. Ahora hago clic en detener. También para que solamente sea visible lo que está dentro de la pantalla y no en todo el escenario, hacemos clic en este símbolo. Y otro para centrarlo. De esta manera, cuando hacemos clic en play, como vemos, ya el personaje está corriendo de un punto al otro. Si lo deseamos más rápido, simplemente seleccionamos este keyframe que se ha creado y lo acercamos. Por lo contrario, si lo deseamos que sea un poco más largo, alejaremos el keyframe. Utilizando estos principios de animación tradicional, ahora ustedes ya van a poder crear sus propias animaciones. Si quieren aprender a profundidad Harmony Toon Boom, en la descripción del canal encontrarán mi curso completo de en el cual enseño desde lo más básico hasta lograr dominar el programa. También encontrarán el temario para poderlo explorar. Ahora que ya ustedes comprenden cómo se hace una animación, podemos convertirlo en video. Si desean cambiar el color del fondo, hacemos clic en el símbolo de más y luego elegimos carta de color. Si luego elegimos doble clic sobre la capa de color, desde acá podemos cambiar el color. Por ejemplo, si desean un fondo verde, lo cambio a verde. De esta manera, ahora la animación ya tiene un fondo verde. Les menciono esto ya que si no crean una capa de color, se creará con un fondo negro, por más que en Harmony se vea de color plomo. Entonces es recomendable que siempre creen una capa de color y si lo desean en fondo blanco, lo cambien en color blanco. Ahora, para convertirlo a video, nos vamos a Archivo. Desde acá encontramos las distintas opciones de guardado y luego elegimos exportar. Luego elegimos película, en examinar, elegimos la ruta de destino y el nombre. Por ejemplo, lo voy a renombrar como Wolverine corriendo. Estos videos se exportarán en formato MOV. Desde acá podemos elegir a qué tipo de video deseamos. Luego, si desean exportar toda la animación, elijan todo, o si no, si es que desean un rango. Por ejemplo, esta animación, como vemos, dura hasta el frame 39. Entonces haré que empiece desde el frame 1 hasta el 39. Y luego hacemos clic en aceptar. Una vez renderizado, podemos ir al explorador y desde acá ya encontraremos renderizado a nuestra animación. Bueno chicos, espero que el video les haya gustado y sobre todo que se animen a entrar en el fabuloso mundo de la animación 2D. Recuerden que si quieren aprender Harmony Toon Boom a profundidad, en la descripción del video encontrarán mi curso completo, donde aprenderán desde lo más básico hasta lograr dominar el programa para animación 2D. También, si se convierten en miembros del canal, podrán descargar los archivos de mis videos, como también acceder a cursos exclusivos. Si quieres ser uno de ellos, haz clic en unirme. Por favor, apóyenme dándole like al video, compartiéndolo con sus amigos y sobre todo suscribiéndose al canal si todavía no lo están. Si se quedaron con alguna duda o sugerencia, por favor, déjenla en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video.